te voy a dar ya los permisos y les voy a pedir, por favor, que prestemos atención a su compañera que va a empezar la clase. Sí. Chan, chan. Ok, a partir de ahora eres coanfitriona, la sala es tuya. Mm, mm. Sí, si termino antes, Licen, ¿hay algún problema? Bueno, adelante. Ok, voy a presentar. Voy a compartir pantalla. Mm, mm. Ay, perdón. Ok. Mm, ok. Se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya se ve. Ok. Em, bueno, buenas noches a todos. La asignatura de hoy es base de datos 1. Y bueno, esta va a ser nuestra primera clase. This meeting is being recorded. Au. Bueno, em, ok. Tal vez a modo de comenzar, mencionarles sobre algunos negocios o empresas eh, que manejan datos. Por ejemplo, Amazon, Uber, Netflix, ¿no? Em, Amazon, por ejemplo, según a nuestros conocimientos, ¿qué tipos o qué datos más o menos maneja esta empresa? No sé si podrían tal vez participar un poquito. ¿Me están escuchando? Perdón. Sí, no entiendo muy bien la pregunta. ¿A qué te refieres con tipo de datos? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Ok. Bueno, a modo de entrar a esto de bases de datos, como su nombre dice, ¿no? Base de datos. Entonces vamos a irnos por esa parte de datos que todos en algún momento vemos, ¿no? En nuestra vida cotidiana siempre están los datos. Entonces ahorita vamos a ver estas tres empresas que manejan grandes o enormes bases de datos, grandes cantidades de datos, entre ellos Amazon. No sé si alguno de nosotros conocemos esta empresa y tal vez podemos mencionar sobre qué datos más o menos maneja Amazon. ¿Alguien podría tal vez? Según tengo
entendido, Amazon maneja datos comerciales, datos, información de las tiendas virtuales, hasta, creo yo, que maneja también información de tiendas físicas, De ubicaciones. todo tipo, hasta personal. Muy bien. Maneja datos de clientes, ¿cierto? Porque es una tienda en realidad Amazon, ¿no? Maneja datos de sus clientes, maneja datos de sus productos, maneja datos de los envíos, de los pedidos que tiene, y por detrás está manejando cantidad de dinero, ¿cierto? Ustedes imagínense en algún momento esos datos se pierden, se rompen. ¿Qué pasaría con Amazon si esto llegara a pasar? Quiebra, desaparece la empresa. Cambia de servidor. ¿Verdad? Pienso que puede tener una pérdida económica muy grande porque prácticamente esa es la base de su negocio y si no tiene esa base, entonces poder acceder a la información le va a costar otra vez nuevamente recolectar toda la información que a lo largo de se puede decir, de lo que está en el mercado, le ha costado recolectar, ¿no? Sí. Pero empresas tan grandes no Entonces, tienen sus servidores cubiertos, así como que muere uno, tiene otro, digamos, o cosas por el estilo. Sí tiene. en Creo que teoría hasta sí tiene, 2 o 13. pero nada de eso es, pues, los datos tienen que estar bien seguros, ¿no? Tanto como que tienen que estar repetidos o tener esa, se podría decir, algo más extra, como ustedes decían, ¿no? 13 o 3 servidores del mismo, para que si llegara a pasar o una base de datos llegara a fracturar, el otro esté ahí, ¿no? Bien. Entonces, Amazon, por ejemplo, nos muestra la importancia de guardar estos datos, ¿no? Si estos se llegaran a corromper, entonces la empresa entra en quiebra, ¿no? Otro de las empresas que más o menos maneja igual datos es Uber. No sé si alguno conoce, pero gestiona información de conductores, pasajeros, viajes y demás, ¿no? Tal vez algo más familiar para nosotros sería Netflix. Netflix, y aunque pareciera que solo muestra videos, pero también guarda datos, ¿cierto? Tiene una base de datos precisamente para almacenar y administrar información, sobre sus clientes, porque tiene ciertos suscriptores y demás. Y también tiene o guarda datos o información sobre la preferencia de estos usuarios. Por ejemplo, para realizar recomendaciones de las películas y series, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo 3 de tantos que hay, ¿no? Estos son más o menos más conocidos y grandes, pero en nuestro alrededor hay varios de estos. La universidad misma, por ejemplo, maneja grandes cantidades de datos. Ustedes, si alguna vez el web se llegara a romper, no sé, de alguna manera se perdieran los datos, sería volver a recolectar datos con lo que tienen escrito o manualmente los docentes, ¿cierto? Entonces, lo que quiero mencionarles o tal vez recalcarles es de que todo está a base de datos, ¿ya? Y que los datos es importante que estén seguros. Ahora, una vez ya viendo esos 3 negocios que manejan o que están a base de estos datos, vamos a pasar a ver el propósito de nuestra clase o de nuestra asignatura. El propósito de la asignatura es que todos nosotros tengamos una comprensión sólida sobre los conceptos fundamentales de las bases de datos. La asignatura tiene como objetivo enseñar a diseñar y modelar la base de datos. Estas bases de datos deben ser eficientes y estructurados. Esto implica aprender, identificar entidades y relaciones.
Bueno, en general el propósito de la asignatura es proporcionar que los conocimientos y habilidades necesarias para comprender, diseñar e implementar una base de datos, ¿no? Ese es nuestro propósito de nuestra asignatura del semestre. Ok, al ser nuestra primera unidad, no podemos tal vez recuperar conocimientos previos porque no hemos tenido una clase anterior, pero hemos visto que estamos, que alrededor de nuestra vida cotidiana están los datos, ¿cierto? Y ahorita vamos a entrar a estos datos. Les voy a presentar una noticia, no sé si ya ustedes la vieron tal vez. No, pero la voy a mostrar por si no la vieron. Am, la- mm, mm, ya. Solo viendo la imagen, ustedes pueden reconocer esta noticia. Sí, es del niño de Yapacaní, ¿no? Sí, Y bueno, quería mostrarlos, pero no voy a dejar esto como. A ver, ¿alguien más lo vio sobre esta noticia? Voy a ver. Violación y femicidio, confesión de Rudy Yáñez. Fui en moto. ¿Se puede escuchar el sonido, perdón? ¿Sí se escucha? Sí, Ay, ay, ay. No dura menos de 3 minutos, menos de 4 minutos, vamos a verlo. A la venta de mi pareja y me doy cuenta que ella no había. A lo lejos veo un muchacho que venía a pie como unos 20 metros, relata. Me acerco en mi moto y le pregunto a dónde iba y el niño me dice que estaba de ida al colegio. Le pregunté dónde estudiaba y él me contestó que iba al colegio. Le pregunté por qué no iba en mi moto y me dijo que no tenía dinero. Doloroso realmente el testimonio, perdiéndolo. Yo le ofrecí llevarlo en mi moto y el niño me dijo que no se subía a las motos de desconocidos y le ofrecí 20 bolivianos, la confesión de Rudy Yáñez. Le pregunté qué le gustaría comprarse y el niño me dijo que quería comprar pollo. Entonces le propuse que me ayude a traer unos galones de veneno de pichaco. El niño me dijo que ya, pero que sea rápido. Se sube a mi moto color rojo, sube confiado y cuando íbamos en la moto, pensé en llevarme al niño al monte para abusar de él. Qué escalofriante testimonio, qué escalofriante confesión de Rudy Yáñez. Le dije que no íbamos a tardar y dejé mi moto afuera y entramos caminando. El niño se sentía incómodo porque dijo que iba a llegar tarde a clases. Y cuando escuché que venía gente, le dije al niño que se eche y el niño se echó en el pasto y le pregunté, si vos me vuelves a ver, ¿me puedes reconocer? Y él me dijo que sí. Y me puse a pensar que si lo dejaba vivo, le iba a decir a sus padres y pensé en matarlo, asfixiándolo y le tapé la boca y la nariz. Dolorosa la confesión de Rudy Yáñez. Él me dice que no le tape la boca, que no iba a hablar nada. Otra vez le tapé la boca y la nariz durante un buen tiempo. Quedó inconsciente y ya no se movió. Quedó quieto. Yo me quedé parado mirándolo, luego lo levanté y lo arrastré unos 15 metros. Luego fui a buscar dónde esconderlo.
Lo llevé cerca de un árbol grande y me fui a la casa de mi mujer. Busqué la pala, la embolsé y me la llevé donde lo tenía escondido. Hice un hueco, no muy hondo. Lo arrastré y metí al pozo y empecé a taparlo con tierra, hojas y palos secos. Espié que no haya nadie, me subí a mi moto y me fui a la casa de mi mujer. Dolorosa la confesión de Rudy Yáñez. Dejé la pala en un charco de agua, me bañé y me salí. Me fui a la casa de mi madre. Diga usted, ¿dónde alzó al menor? ¿Cuál fue la ruta que hizo? La pregunta de las autoridades. La respuesta de este infanticida. Lo alcé cerca de la escuela San Lorenzo como a las 7:30 aproximadamente. Diga usted, ¿a quién le contó que le había quitado la vida a un menor de edad? La respuesta, le conté a mi mujer, a la madre de mis hijas. ¿Qué día le quitó la vida a la consulta de las autoridades? Lo maté a ese niño el mismo día, viernes 16 de junio del 2023 en la mañana. Diga si conocía al niño al momento de quitarle la vida, la pregunta. No lo conocía. Este día lo vi por primera vez. Esa fue la declaración que hizo Rudy Yáñez ante la policía. Bueno, aquí vemos un asesinato, ¿cierto? No sé si ya lo habían visto esta noticia antes. Hay algo interesante más de este señor que ha cometido este asesinato y son datos anteriores que él tiene, ¿de acuerdo? Vamos a verlo, creo que no dura menos de un minuto, creo. Se llama Rudy Yáñez. Sí, Rudy Yáñez es el nombre de este criminal asesino que ha acabado con la vida de José Andrés, de apenas 9 añitos de edad. Qué doloroso, la familia está en una situación inconsolable. Toda la sociedad boliviana está sufriendo este momento porque todos tenemos hijos. Usted tiene hijos en su casa, ¿verdad? Muchos de ellos pequeñitos. Saber que saliendo de la casa pueden correr este peligro y encontrarse con un ser abominable como ese, que puede arrebatarnos la vida de ese pequeñito tan indefenso, tan inocente, es algo que no podemos querer. Imagina, abramos a nuestros hijos en casa y comprometamos todo el respaldo, todo el apoyo, toda la seguridad. No permitamos que los niños pequeños salgan a la calle de hombres como este. Rudy Yáñez fue declarado rebelde en el año 2021 por otro caso de violación. El sujeto estuvo preso por otros 2 casos en realidad, en 2018 uno y el otro en 2021. Tiene 33 años, 33 años. Terminó confesando el crimen de José Andrés, el niño de 9 años que fue reportado como desaparecido. Este hombre, Rudy Yáñez, estuvo encarcelado, pero había recobrado su libertad, detalles que son investigados, pues nuevamente cayó por cometer otro hecho similar. La policía desconoce cuáles fueron los argumentos que planteó para beneficiarse y salir de la cárcel, incluso pese a sus antecedentes y a estar declarado rebeldía. Rudy Yáñez continuaba viviendo en Santa Fe con su familia. ¿Lo puede usted creer? O sea, violó el 2018, volvió a violar el 2021 y estaba libre. No, se sabe que la juez que lo dejó en libertad es precisamente una mujer. Se ha revelado su nombre, pero claro, la policía y las autoridades de gobierno seguramente van a confirmar ese extremo en las próximas horas. Y se espera la sanción más dura también contra esas autoridades judiciales que dejan el... Ya, hasta ahí. Hemos visto la confesión o el hecho que pasó con este señor y con el pequeñito. Y también vimos datos anteriores que él ya tenía, ¿cierto? Ya. Entre estos datos anteriores que él tenía, ustedes escuchando esta información, viendo el suceso y demás, ¿qué datos encuentran ustedes
No sé si me lo pueden compartir o subirlo al Padlet. Aquí. Les voy a pasar el cosito, el enlace. De aquí lo copio. Mm, ay, ¿cómo está? Esto para todos. Pueden acceder al Padlet, ¿cierto? Sí, sí. A ver, ya, viendo las noticias, ¿qué datos ustedes han encontrado ahí entre los datos actuales y los anteriores? ¿Y aquí qué es ese? Es que este señor tenía, podían por. No, este señor es un dato del señor. ¿Cómo lo ven ustedes eso de antecedentes? Antecedentes, solo antecedentes es algo general, porque puede ser por robo, por asesinato, por eso se engloba todo eso, los antecedentes. Ya. Pero no es de la Sí, persona. los antecedentes es algo personal igual. Claro, es de la Yo- persona, no es Ujú. personal. Ya. Ok. Si nos damos cuenta, antecedente ya es un tipo de dato diferente, ¿cierto?
por ejemplo, Me estás perdiendo, Adela, me estás perdiendo. alguien decía por aquí del mismo delito, ¿dónde está? Antecedentes criminales. ¿Qué tipo de crimen ha cometido este señor? Violaciones. Secuestro, Violación, violación, secuestro, asesinato ¿a quién? al niño. A un niño. ¿Y eso cómo se le conoce en nuestro país? Pedófilo. Infanticidio. Infanticidio. Eso, un infanticidio sería un dato, es cierto, pero a este tipo de datos se le conoce como tablas. ¿Por qué? Porque ya tiene datos que pueden tener otros datos. Por ejemplo, un infanticidio tiene un autor, alguien que va a cometer este infanticidio. Y este autor tiene otros datos a la vez, ¿cierto? Por ejemplo, tiene nombre, tiene edad, tiene antecedentes y demás. Entonces, aquí ya vemos dos tipos de datos. Datos como tal o atributos, se le conoce también en el mundo de las bases de datos. Y lo de la categorización más o menos de este tipo de crímenes, ¿no? Como infanticidio. A estos tipos de datos se le conoce como tablas, ¿de acuerdo? Ahí se entiende. ¿Hasta ahí? Sí. Entonces, la base de datos, vamos a empezarlo. Como concepto es un conjunto organizado de información estructurada, ¿de acuerdo? Es un conjunto organizado de información estructurada. También tiene elementos. Por ejemplo, entre los elementos está, no sé cómo ver esto. Me tapa mis letras. ¿Qué quieres mover? Ahí está. Ok. Entre los elementos de la base de datos tenemos a datos, que es la información almacenada de la organización o de una persona, datos. Las tablas son estructuras que almacenan datos en filas y columnas, ¿de acuerdo? Esas son las tablas. Otro elemento de las bases de datos son los registros. Los registros son filas que contienen los conjuntos de datos. Otro elemento podemos mencionar los campos. Estos campos son columnas que definen a los atributos de los datos, ¿no? Y también tenemos a las relaciones. Estas relaciones vinculan tablas entre sí, establecidos, ¿no? Entonces, esos son algunos elementos de la base de datos. La base de datos también tiene tipos, las relacionales y las no relacionales, que son las no SQL, ¿cierto? No se relacionan. Bien. Ya. Hasta aquí se entendió que son datos, que es una tabla, que son, no sé, las relaciones, por ejemplo. Todavía eso no lo estamos viendo, ¿no? Entonces, sí, hasta ahorita me interesa que nos, ¿cómo se puede decir? Que se nos quede en la cabecita de que del concepto de datos, del concepto de tablas, ¿de acuerdo? Ya. Para eso tenemos una actividad, pero creo que ya es casi hora. Tenía media hora, ¿no? Ya. Ya la idea de este ejercicio es un ejercicio propuesto sobre una empresa. Ya aquí nos está lanzando ya después de la fase de colección de requerimientos y demás. Aquí tenemos algunas cositas donde tenemos que identificar datos, solo identificar datos. Por ejemplo, aquí tengo un nombre, este es un dato, un código, este es otro dato, ¿cierto? Esa es la idea. ¿De acuerdo? Pero esto lo vamos a hacer otra clase. Entonces, no sé si tenemos algunas dudas o algo hasta, hasta aquí. O tal vez alguien quiere comentar algo más.
Mm, Adela, no sé si quieres hacer un cierre. Has llegado justo al tiempo que teníamos. Si quieres cerrar tu clase, adelante. sí, de hecho ya lo vamos a hacer la clase. Chao. Mm, Tarea. en síntesis, van a llenar la ficha metacognitiva, ¿ok? Es una broma, chicos. Ya, profe. Creo que solo eso le dicen. ¿Cuándo es la otra clase, Ok. profe? ¿Me pasa su número, profe? No tengo un correo. No queremos tarea. Bien, gracias Adela. A ver, vamos a hacer ahora la retroalimentación, Adela, en estos minutos que nos quedan y luego les voy a explicar cómo va a ser la siguiente clase. ¿Qué me dicen? ¿Qué les ha parecido de la clase? ¿Se ha cumplido con el propósito? ¿Hemos podido identificar los 3 momentos de inicio, desarrollo y cierre? ¿El propósito en cada uno de estos momentos se ha cumplido? ¿No? En el inicio intentamos involucrar al estudiante, hacer un diagnóstico. En el desarrollo intentamos nosotros como docentes, bueno, en estos 30 minutos solo daba para nosotros explicar algo o hacer que el estudiante aprenda algo conceptualmente de hacer alguna actividad. Y en el cierre, pues de pronto hacer un cierre cognitivo, hacer una ronda de preguntas y respuestas, etcétera, sobre la temática, o terminar dando la asignación de la tarea, ¿no? Pero una clase muy cortita. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿Se han cumplido los momentos de la clase? ¿Tienen alguna sugerencia para Adela? ¿Qué les ha parecido de la clase? Y luego vamos a volver con Adela que nos dirá qué le ha parecido la experiencia. ¿Qué dice? Creo que faltó esa parte que nos dijiste, ¿no, Carlita? De que hay que enlazar para la siguiente clase dando alguna tarea. Ese creo que es lo que ha faltado en la última parte, el enlace con la siguiente clase. Ok. Javier y después Ignacio, por favor. Bueno, más que le ha faltado esa partecita, creo que le ha faltado un poquito de tiempo, ¿no? Porque creo que sí tenía algo preparado Adela. Y bueno, mencionar que la verdad lo ha hecho bien. O sea, yo a un inicio era como que está dando una noticia y qué onda con base de datos, ¿no? Pero lo has relacionado relativamente bien. Nos ha hecho trabajar a los estudiantes, que hemos sido nosotros, y o sea, ha habido esa interacción. Eh, Me ha hecho recordar las épocas de base de datos, porque bueno, se hablaba de tablas y demás, entonces ha ido trayendo todo aquello. Entonces, para mí, sinceramente, en lo personal, lo ha hecho muy bien. Gracias, Javier. Ignacio. Sí, también pienso que ha habido el inicio de las 3 empresas, poco, tal vez tratando de recuperar los conocimientos y luego en el desarrollo sería lo del Padlet para que nosotros hagamos, tal vez eso sería relacionar tal vez lo nuevo con lo que ya sabíamos. Y sí, ha faltado la finalización, entonces ha estado bastante completo, pero un comentario muy personal sería, no sé si el ejemplo que ha dado, no sé si es lo más apropiado para una clase. Yo sé que ya somos universitarios, somos mayores y conocemos nuestra realidad,
nuestra cruda realidad, pero no sé, ya tenemos que soportar, creo, todos los noticieros, todas las redes sociales que son ya como telepoliciales, así que llevar eso más a clases eh, no me parece muy adecuado. Tal vez con otro ejemplo se hubiera podido demostrar igualmente el propósito. Muchas gracias, Ignacio. Fernando. Buenas noches. Creo que sí, todos hemos vivido en carne, todos hemos creado el video. Me imagino que les ha pasado ese chispita de cómo enseñar, cómo empezar, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado, he tenido que repetir varias veces para un video, al menos por ahí. Ya, el material estaba bueno, preparado y quizás algunos contextos y ya, pero uno es que tal vez tenga tener mucho cuidado con el tema en los términos y no suponer que nosotros ya sabemos, ¿no? Entonces, tiene que, el hilo tiene que ir nomás, ¿no? Sepan o no sepan. Entonces, esa partecita yo creo que en los aspectos hay que cuidarse. Y también interesante el tema de relacionar, ¿no? Y que practique un poco más y también saque ese, como decir, un poquito la relación también ver, digamos, como el anterior compañero estaba diciendo, entonces si es adaptable, digamos, al público donde va a enseñar, ¿no? Y interesante, entonces tal vez el tiempo también y puede influir, ¿no? En este caso, digamos, como terminar y cortarse en una parte, entonces ese tendría que en un plan de secuencia tiene que estar bien incluido, ¿no? Eso es lo que he revisado también en los últimos, que la secuencia no solo es, digamos, que tan bonito ver poner esto, las actividades, porque el tema es un poco medirse el tiempo y también la calidad que vas a enseñar y qué cosas vas a tomar, ¿no? Es un poco de selección de muchas opciones que tienes, ¿no? Y quedarse con lo más óptimo. Muchas gracias, Fernando. Interesantes opiniones de tus compañeros y los que te han precedido también. Denis, adelante, por favor, y después Vladimir. Ok, bueno, para mí, yo creo que basado en el tiempo y que nadie se quiere ofrecer para hacerlo, yo creo que lo he hecho bien, digamos, considerando lo demás, ha hecho una clase que ha sido enfocada por competencias, porque sí ha sido un poco didáctico. Tal vez sí le falta un cierre y varias cosas, pero en general yo creo que, o sea, si bien digamos el tema, yo creo que también sí es delicado y tal vez no es apropiado para una clase, pero yo creo que ha conseguido algo más importante que es llamar mi atención, digamos, porque es un tema actual, digamos, entonces sí le he prestado atención, aunque tal vez no de la mejor manera, pero sí, yo creo que lo he hecho bien, la verdad. Gracias, Denis. Vladimir. Sí, para empezar, el inicio como que empezó un poco tímida, ¿no? Como que le costó agarrarle valor para iniciar, pero después ha demostrado un dominio de la clase que no para. Quiero resaltar eso, ¿no? Que o sea, un poquito los nervios quizás al principio le ha fallado, pero ya después con el desarrollo de la clase ha ido perdiendo esos nervios. También ha demostrado que, bueno, maneja varios recursos como Padlet, diapositivas, en fin. Y quizás sí ha tocado un tema que a todos les ha llamado la atención, o sea, ya sea de alguna u otra manera, pero sí ha captado la atención de todos. Por ejemplo, a mí esa noticia, yo cuando la escuché en la tele, ya es renegado, como no se imagina. Entonces, como que ahora también, me captó la atención. Pero de mi recomendación o mi retroalimentación sería que pierda los nervios, que no esté tan nervioso, ¿no? Es una clase y que siga adelante. Muchas gracias, Vladimir. Mauri. Bueno, para mí solo me faltó un poquito de dinamismo, ¿no? Y también estoy con la posición de Ignacio de que
este tipo de temas, digamos, para llamar la atención al estilo amarillista, digamos, como que no me llaman a mí, pero siempre va a haber personas que funciona, digamos, ¿no? Nada más. Gracias. Bien, Adela, si alguien más quiere comentar algo, a ver, por favor. Bueno, entonces yo continúo. He ido tomando notas a lo largo de tu clase, ¿sí? Aspectos técnicos, didácticos que podemos recuperar de todo lado, aspectos positivos y otros que sin duda pueden mejorarse, ¿sí? Como decía Vladimir, al inicio empezaste súper nerviosa y eso se notaba, pero luego fuiste como que relajándote más y soltándote y haciendo la clase más llevadera, ¿no? Más relajada, se notaba en el tono de tu voz, en la fluidez. Algo que me faltó que hicieras fue, por ejemplo, encender la cámara. Entiendo que estabas hasta con 2 dispositivos. Esperaría que al menos con uno lo encendieras y con el otro pues trabajar el audio, si se te cortaba, etcétera. Es importante que siempre se nos vea en la pantalla, que podamos interactuar y además, si nosotros queremos en un entorno virtual poder ver también a nuestros estudiantes, quienes primero tenemos que encender la cámara somos nosotros, ¿sí? Entonces, por ese lado, empezaste sí súper nerviosa, pero fue genial cuando te fuiste ya soltando y la fluidez se notó. Sobre aspectos técnicos, si vas a utilizar un recurso tan rico como el Genially, que es muy interactivo, ¿no? Úsalo completo, como deberías, ¿no? Has tenido problemas al pasar diapositivas, incluso al hacer clic en un enlace de YouTube, que si tú presentabas la presentación de Genially ya con el botón de presentar, todos tus enlaces y demás hubieran funcionado sin ningún problema. Entonces hubieras evitado algunos problemitas técnicos que tuviste ahí al inicio, que incluso se te ha puesto más nerviosa, ¿no? Entonces, siempre la recomendación es que cuando utilicen estos recursos técnicos, ustedes lo conozcan bien, lo puedan manejar bien y lo practiquen para que luego a la hora de la hora no tengan mayor dificultad, ¿sí? Algo que también iba enlazado a lo que comentaba Vladimir, cuando te empezaste a soltar la comunicación y tu explicación iba siendo más fluida, cometiste ciertos errores en utilizar términos que no son técnicos y no son propios de una base de datos. Por ejemplo, dijiste algo como romper, no me acuerdo. Está bien que, como te digo, fluya la comunicación, la transmisión de información, lo que quieres transmitir, pero no podemos cometer el error de no utilizar términos propios de la asignatura, porque ahí pasan dos cosas. O alguien te cree al 100% lo que tú dices y luego va a repetir y usar esos términos que son erróneos, ¿sí? O vas a tener estudiantes que como siempre dicen, pues, que saben más que el docente y se agarran de eso para luego incomodarte o molestarte o hacer comentarios como que ni siquiera dominas términos técnicos, ¿sí? Eso es importante. También hay que tener mucho cuidado con eso. Eso ha pasado solo en el momento en que te sentías súper confiada y has cometido 2 errorcitos de esos que he podido notar. Entonces hay que tener cuidado también, ¿ya? Luego dijiste otra cosa como que no se iba a hacer un diagnóstico porque no habías tenido una clase previa. En realidad, hay que diferenciar el diagnóstico de conocimientos previos de la recuperación de aprendizajes, ¿sí? Cuando vamos a hacer un diagnóstico de conocimientos previos, no importa que hayas tenido clases antes, que vayas a tener muchas clases después. Si es un nuevo tema el que estás trabajando, puedes hacer esa recuperación de conocimientos previos sin ningún problema. Lo que efectivamente no puedes hacer es recuperar aprendizajes de una sesión anterior. Es diferente, es lo que ellos ya han aprendido, los recuperamos, resolvemos dudas y terminamos de cerrar cognitivamente algo.
Eso sí, es una recuperación de aprendizajes logrados previamente. No los confundas con el diagnóstico de conocimientos, ¿sí? ¿Qué más? Eso como aclaración de los términos que ibas usando. Y otra cosa que si bien tus compañeros habían ya notado que faltaba un poco el cierre, ¿no? No sé si con la asignación de una tarea, me imagino que ya viendo al final o con lo que te dije ya puedes ir cerrando. Fue como que ha sido mi culpa porque te he desenchufado y no terminaste de cerrar bien tu clase, ¿no? Ahí tuvimos una dificultad, por eso se ha notado que no hiciste el cierre y bueno, solo ahí digamos que no se ha cumplido el propósito, ¿no? Estaban presentes el momento de inicio, el momento de desarrollo y yo me adhiero a algunas palabras de tus compañeros. Cuando damos clases y elegimos los recursos que vamos a utilizar, hay que ser muy delicados con esos temas que vamos a tratar, ¿sí? Si bien es algo, no sé, una noticia que ha sido o que todos la conocían, si soy honesta, yo, no sé, les parecerá exagerado, no veo noticias, no escucho noticias, ni en radio, ni en tele, por una decisión propia, no, porque justamente estas noticias no me gustan. Y claro, de ti no podía escapar, tenía que escuchar tu clase y cómo ibas a enlazar, ¿no? Pero ha habido un momento en el que he apagado mi cámara porque de verdad estaba súper indispuesta. Físicamente me volaste así, no me lo esperaba. Y bueno, son temas son súper delicados, ¿ya? Y mira que aunque seamos adultos, profesionales y todo, hay personas a las que sí nos puede afectar más que a otras. Y ahí sí que yo hasta perdí el hilo y no entendía cómo llegaste de la noticia a una tabla de datos. Estaba totalmente desenchufada porque fue un shock para mí escuchar lo anterior y ya no pude asimilar el enlace que quisiste hacer con los conceptos de datos, tablas y relaciones. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con estos recursos que vamos a utilizar. Aplaudo que lo hayas elegido, que hayas podido hacer esa conexión, ese enlace. Yo lastimosamente no, o sea, yo ya me perdí ahí, pero por escucho de tus compañeros sí han comprendido cómo estaba esa relación y cómo has logrado enlazar. Como decía Denis, aparte de que captaste mi interés, entendí cómo lograste conectar el concepto de datos, relaciones, tablas, etc. Y eso es muy bueno, ¿sí? Que lo hayas podido hacer, pero sí, como sugerencia para ir mejorando poco a poco, no elijas estos temas tan delicados, ¿ya? Nada más adelante hay que tener mucho cuidado con eso. Y en general la clase estaba muy bien, es una primera experiencia, vas a ir soltándote poco a poco y nada, esas son las recomendaciones que yo te daría. Muchas gracias Adela por el esfuerzo, se nota que has planificado tu clase, tus diapositivas estaban bien distribuidas, hay que resaltar el color, el contraste, todo estaba muy bien diseñado, no había mucho texto en las diapositivas. Hubiera sido bonito que te animes a presentar el Genially como tal, tus recursos hubieran funcionado mejor, pero me ha parecido una buena decisión en esos aspectos, ¿no? Muchas gracias, Adela. Javier, si quieres, estabas aplaudiendo. Gracias. ¿A quién le toca traumarnos ahora? ¿A quién le toca? Al Juan Carlos, era, ¿no? ¿Acaso hay dos clases hoy? No, la clase es el siguiente, el jueves, ¿sí? Aprovecho de contarles un poquito. The recording has stopped. La clase que vamos a tener el jueves es nuestra última clase del diplomado.
La siguiente semana tenemos solamente actividades de entrega del trabajo final, del plan de secuencia, del plan de asignatura. Voy a Actividades de revisar a ver si confraternización. también Yo voy a seguir con mis tareas. vas a seguir con tus tareas, tenemos que hacer entrega absolutamente de todo. Y recordarles que el plan de asignatura y la secuencia didáctica son juntos el trabajo final, ¿sí? Entonces tienen que estar súper bien. Yo esta semana voy a revisar sus secuencias y desde la próxima semana voy a revisar sus entregas finales de los planes. Y nada, ahora solo les quiero contar y les voy a compartir la tarea que tienen esta semana. ¿Sí? Uno está aquí. Está en el otro navegador. Aquí. Bien, la clase virtual 3 es aquí. Tienen una tareita, ¿sí? Que es una carta de presentación docente. Normalmente es una carta que redactamos cuando vamos a empezar un curso formativo, puede ser un semestre, un módulo de posgrado. Y la solemos escribir como una carta de presentación, tal cual dice ahí, para que nos conozcan un poco, compartamos con ellos, que sepan quiénes somos y que a partir de ahí hacemos una conexión docente y estudiante. Entonces, esta tarea la tienen que entregar sí o sí el día jueves, ¿sí? Hoy han habido como 4 personas que no han entregado su tarea, así que esta carta es súper simple de hacer. Les voy a pedir, por favor, que la entreguen. No puede haber nadie que no la entregue hasta el día jueves, porque vamos a reflexionar también sobre ese recurso, ¿sí? Esta actividad de triangulación del video la hemos hecho al inicio de la clase, hemos coevaluado y retroalimentado los videos de sus compañeros. Voy a revisar los enlaces, como les decía, ustedes tienen un 40% de calificación, yo el otro 40% y el 20% es su secuencia didáctica. Entonces, la tarea 3 es esta carta que deben entregarla hasta el jueves y el producto final del diplomado la tienen que entregar hasta el día domingo, ¿sí? Este producto es el plan de asignatura completo, la secuencia didáctica y los anexos, que son los instrumentos que ustedes ya habían diseñado también en el módulo 4 de evaluación, ¿sí? Este trabajo tiene sus espacios correspondientes. En el foro van a entregar la carta como un adjunto. Y la tarea 4, que es el producto final, aquí sí les voy a pedir que revisen en el Drive sus últimas observaciones al plan de asignatura y yo voy a retroalimentar sus secuencias didácticas esta semana, hasta el miércoles, espero, para que puedan hacer la entrega final, ¿sí? Esa es la tarea que tenemos esta semana. La próxima clase, lo que vamos a hacer es la revisión de la carta, un ejercicio de metacognición. Vamos a evaluar muchas cosas acerca del módulo, del diplomado, etcétera. Y vamos a hacer un cierre. Les voy a explicar en lo que va a consistir nuestra semana última de trabajo, que es la clase única que está aquí arriba, que es la entrega de trabajos finales, si es que previa, porque si estuviera yo tengo que revisar algún otro problema, un plan que está súper mal, les voy a decir este domingo me entregas el miércoles otra vez, o si están listos, les voy a indicar únicamente que hagan la entrega final del diplomado y a la que se adjunta una ficha técnica. Esta ficha técnica se las voy a mostrar el día jueves, les voy a explicar cuál es el formato, cómo se llena y cómo la tienen que adjuntar como trabajo. ¿Sí? Eso es lo único que nos queda, chicos, del diplomado. Y ahora a ver si les muestro aquí en la carpeta de recursos la carta. El formato de la carta la tienen aquí. O sea que simplemente el llenar
esta carta con todos los datos, que no sé si la van a ver ahora. Ya nos van a dar el título con eso. Con mi nota de aprobación a sus trabajos finales. O sea que no importa que hayan aprobado los 5 módulos, si reprueban el sexto por no haber entregado sus planes, no hay cartón. ¿Sí? Bien, este es el formato de la carta. Llenamos los datos, carta de presentación para postular a la asignatura D y van completando los datos que ustedes gusten. ¿Sí? Solo eso, así tal cual la tienen que entregar en el foro. ¿Qué estamos haciendo en este módulo de docencia reflexiva? Les estamos permitiendo practicar, por ejemplo, grabar su secuencia didáctica, como harían una clase normal, porque eso es normalmente cuando ustedes se presentan a postular por alguna materia, estos recursos son los que les van a pedir. La carta de presentación o de postulación a la asignatura, les van a pedir dar una clase frente a un tribunal, les van a pedir preparar sus recursos, entregar su plan de asignatura. Entonces, lo que queremos es que ustedes estén listos al salir de aquí del diplomado, también puedan tener todos los documentos en orden para poder presentarse a estas materias. Sí, ese es el propósito. Y por supuesto, reflexionar sobre esta práctica, cómo lo hacemos mejor, qué tenemos que hacer. ¿Sí, Javier? Carla, tengo una consulta sobre el plan de asignatura. Mi Dime. plan de asignatura, según, bueno, para desarrollar el video, sufrió algunos cambios, obviamente. Entonces, eso para que tú lo revises, ¿cómo pudiera subirlo a la plataforma? ¿Lo quito el otro, lo vuelvo a subir o ¿Tu cómo? secuencia didáctica o tu plan de asignatura? Plan de asignatura. Para hacer el video. El video era sobre la secuencia didáctica. Ah, no, la secuencia didáctica, perdón, la última. Si quieres que revise esa, vuélvemela a subir, por favor, ahora. Lo bajo de más la otra y lo vuelvo a subir. Sí, borras la otra y subes esta nueva. Les va a dejar subir, a ver, veo ahorita la configuración. Les tendría que dejar subir sin problema. Y por la fecha no te preocupes. Creo que para hacer el video teníamos que volver a subir la secuencia didáctica ya corregida. Claro, corregida. ¿No? Sí. Ajá. Si has subido la corregida, no hay problema. Pero donde corresponde, ¿no? Claro, donde tarea dice 2. inciso B, ahorita te digo. El nombre dice tarea 2B, plan de secuencia didáctica final. Ahí tendrías que haber subido el plan. Oh, no sabía eso. A ver, te la paso. Está aquí en la plataforma. Vienes aquí en la unidad 2, ¿sí? El 2A es plan de secuencia didáctica y el 2B es el video, ¿sí? Para la tarea, aquí está el espacio, tarea 2A, entrega final del plan de secuencia didáctica, y el foro, tarea 2B, donde tenías que entregar el video. Entonces, si has subido aquí una que no era, la borras y subes la correcta. Y los que nos hemos atrasado un poquito. Solo hasta esta noche, porque como ya son documentos enormes, voy a tardar en revisar y los voy a revisar desde mañana. ¿Ya? Carla, una consulta. Dime, Erwin. En secuencia didáctica, algunos utilizamos diapositivas. ¿Eso lo adjuntamos en anexos del plan de asignatura? Sí, como anexos. Las diapositivas, ¿no? Claro, los recursos que has usado, no hay problema. Bueno, pero el gracias. anexo que más me importa son tus instrumentos de evaluación. Ok. Pero podemos sacar captura a las diapositivas y subir eso. Sí, no hay problema. Exacto. Una pregunta. Dime, Gustavo. La primera clase que vimos a secuencias didácticas tenía una versión que revisaste y, bueno, la subí al Drive, pero luego la reemplacé en la primera, ¿cómo decirlo? En la primera tarea asignada y la segunda. Y creo que hubiera sido bueno tener estas dos tareas para ver la diferencia en cada una de las asignaciones que pusiste ahora. No sé si podría hacerlo así. O sea, ¿quieres tener las dos versiones de secuencias?
me explico mejor, perdón. En la primera asignación de tarea, yo cancelé la subida y puse la versión mejorada. Ya. Bueno, consideraba que En la clase 1. sí, y tenía el PDF en el Drive, ¿no? Nos asignaste un Drive para poner los PDFs de la primera Sí. versión, por así decirlo. Ujú. Pero bueno, creo que quedaría mejor poniendo este PDF en la primera asignación y en la segunda asignación la versión final. Lo que necesito es la versión final. Así, tu versión final, la que va a estar en el punto 9 de tu plan de asignatura. No te acuerdo, Carla. Bueno, lo que tengo en mi caso es mi versión final está en la primera entrega. Y si la pongo en la segunda entrega, se repetiría. No Entonces, pasa nada. perfecto. Porque en esta, o sea, se va a repetir, aparte de que tu secuencia estaba bien, no me acuerdo haber observado muchas cosas, estos detallitos de forma, se puede repetir esta segunda entrega, ¿sí? Con la diferencia de que, bueno, en tu caso no hay nada que mejorar, entonces voy a ver el video en el foro y no pasa nada, la puedes repetir la entrega. Gracias, Carla. Perdón. Corcho. Este Mauri sinvergüenza. Denis, adelante. Ok, mi pregunta era, creo que en el punto 9 hay que subir la secuencia, ¿no? Toda la secuencia tal cual está, ¿no? Sí, toda la Y secuencia. una consulta, en la secuencia yo hice otros, ¿cómo se llama? Instrumentos de evaluación porque era algo más chiquito. Lo subo en anexos, ¿no? También, esos Sí, instrumentos. sí, Y por favor. otra consulta, no sé si la siguiente clase que vamos a tener nos podríamos enfocar en pulir estos trabajos finales que tenemos que hacer porque siento que nos va a ayudar a muchos. No sé qué opina el resto, pero yo creo que mejorando en vivo como hacíamos anteriores clases, bueno, al menos a mí me ayudó mucho. Ujú. Ujú. Sí, de hecho, la idea de cerrar esta segunda sesión es que le dediquemos un tiempito a ver un trabajo, veamos cómo tiene que estar, que vean los anexos, el orden, todo. O sea que sí, vamos a ver al menos uno, no te preocupes. Ok, ¿Qué gracias. más, chicos? Preguntas, dudas. Adela, ¿qué te ha parecido la clase? ¿Cómo te has sentido con la retroalimentación también de tus compañeros? Y vamos a hacer un poquito de reflexión también ahora. ¿Qué te ha parecido esta experiencia? ¿Qué aprendizajes has sacado? De planificar la secuencia, de llevarla a cabo, desarrollarla. ¿Has conseguido los resultados que esperabas? ¿No los has conseguido? ¿Qué te parece que deberías haber hecho diferente? Buenas noches, chicos, otra vez. Primero, gracias por sus retroalimentaciones y por su atención también. Ok, como experiencia me pareció muy bonita y sí, estaba creo que muy nerviosa iniciando cuando empecé la clase y no he tenido, ¿cómo se llama? He tenido bastantes errores técnicos, como decía Lisan. Lo de Genially, por ejemplo, no podía mostrarlo como pantalla completa. Intentaba, pero no se podía. Así no sé qué se continúa y demás, ¿no? A ver, yo siento que lo de planificar una clase toma su tiempo, ¿no? O sea, yo siento que necesitaba más tiempo para planificar una clase, tal vez, para que salga mucho mejor y demás. No sé qué más podría comentar. Ahí sobre la noticia, sí quería que fuera algo que había pasado recientemente para que ellos estén más al tanto, no sé, ¿no? Porque es una noticia reciente. Bueno, la idea era esa.
Y sí, se puede utilizar una noticia tecnológica, de negocios, tal Eso vez, marino. no sé. Ay, pero eso estaba ahí. Lo del Y banco eso fácil. se tenía que tomar. Eso marino. Entonces la idea era eso. Y lo más fácil tenía que agarrar yo para no buscar mucho, digamos, porque no tenía mucho tiempo para buscar más, eh, tal vez más adecuado, qué sé yo, ¿no? Pero sí, yo siento que es para tiempito esto de planificar una clase incluso. Ujú. Gracias, Adela. Fíjense cómo hay tareas que hacemos los docentes detrás de cámaras, fuera de aulas, que no se ven. Normalmente es un trabajo invisible, ¿no? Pero el planificar realmente requiere su tiempo, bastante tiempo para planificar bien, para seleccionar recursos, para diseñar nuestros materiales, para reutilizar los que existen. Es un trabajo el de planificar, es súper importante, pero cuando la planificación está hecha la mayor parte del trabajo, ¿no? Sin embargo, para el estudiante ese trabajo no es visible. Para él es visible lo que ven en el curso, en la sesión sincrónica, los recursos, pero normalmente no se toma en cuenta este trabajo que se hace después, que se hace durante. Incluso han visto que en los ejercicios de retroalimentación hay que tomarse el tiempo de ver los trabajos, leerlos, revisarlos, retroalimentarlos, hacer seguimiento. Entonces, esas tareas del docente, las que normalmente no se ven, no son evidentes para los estudiantes, son aquellas a las que más tenemos que prestarle atención si queremos que luego en nuestras clases nos salga todo bien, esté casi todo listo, ¿no? Entonces, ahí está, creo yo, también desde mi experiencia, donde está la mayor parte del trabajo a la que tenemos que dedicarle mucho tiempo y con mucho cuidado, y luego ya dar las clases. Es lo más fácil, ¿no? Pero bueno, hay que saber valorar todo esto, que no es evidente, valorarlo nosotros, ¿no? Como docentes, valorar a nuestros colegas, porque hay colegas que de verdad planifican muy bien todas sus clases y todos los recursos, las estrategias que van a utilizar. Y hay otros que, por supuesto, para nada, ¿no? De planificación nada, y están improvisando todas sus clases. Entonces, importante lo que dice Adela. Si hubiera tenido más tiempo, es bueno que ya ustedes vayan dimensionando los tiempos que tienen de acuerdo a sus capacidades. A uno puede demorarle 10 minutos hacer una presentación en Genially y a otro le puede tomar 1 hora, ¿no? También hay que considerar eso. Entonces, vamos valorando también de todo lado nuestro propio trabajo y el de nuestros compañeros y colegas, todo aquello que no es evidente a los ojos de los estudiantes, ¿no? Bien, chicos, ya no les retengo más, vayan a descansar, que tengan una buena semana y nos vemos el jueves en nuestra última clase.